Miles de jubilados han salido a las calles de varias ciudades para exigir pensiones dignas. Mientras la inflación subió un 2%, sus pensiones solo le hicieron un 0,25%, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, el problema es mucho mayor, porque la hucha de las pensiones se ha esfumado en los últimos años. El Pacto de Toledo busca soluciones para que el sistema público de pensiones no salte por los aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si hay algo que preocupa a todos los ciudadanos son las pensiones. Si no eres jubilado ahora, pues lo seremos en unos años. Urge debatir sobre el futuro de las pensiones y eso es lo que vamos a hacer esta noche. El tema no es nuevo, pero esas manifestaciones lo han empujado a las portadas y a los titulares de todos los medios de comunicación. Para ello nos acompaña esta noche José Manuel Ferrero. Buenas noches. Buenas noches. Es el responsable de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras de Valladolid. Su papel hoy aquí es muy importante porque usted representa a todos los jubilados que han salido durante estos días a las plazas de las ciudades. Incluso hoy creo que se han estado manifestando en Valladolid a pesar del tiempo. ¿Qué piden ustedes? Nosotros pedimos la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC, en primer lugar, como todas las manifestaciones que han salido, y en segundo lugar, el consolidar el sistema de pensiones, que va parejo una cosa con la otra. En primer lugar, como he dicho antes, la revalorización y en segundo lugar, el sostenimiento del sistema y el sostenimiento del estado del bienestar en general. Pero de momento estamos por las pensiones. ¿Hay mucho enfado entre los jubilados? Pues sí, porque llevamos ya unos años perdiendo poder adquisitivo, año a año. Se ha acumulado una pérdida del 4 y pico % desde el año 2010 y digamos que la pérdida de este año ya llueve sobre mojado, ya hemos perdido anteriormente poder adquisitivo. Entonces, sí, efectivamente, y cuando hemos visto que el fondo de pensiones ha llegado prácticamente a cero, eso preocupa porque los ahorros del sistema han desaparecido. Francisco Ferreira, buenas noches. Buenas noches. Hoy no es día de paro, es el viernes, que tendremos que la próxima semana será Empléate. El martes, aunque el viernes salen los datos. Es experto en derecho laboral y colaborador del programa Empléate. Muchas gracias por estar hoy aquí. Hasta la reforma del 2013, claro, el IPC de noviembre era la referencia. ¿Qué pasa? Que los nuevos cálculos no benefician ahora mismo a la jubilación, a los jubilados. Bueno, el sistema ahora viene una ley que ya, claro, los últimos años por ejemplo, ahora en el 2018 se cuentan los últimos 21 años para jubilarse, la edad se eleva a los 67 años con esta última ley. Yo entiendo que ya se pedía un sacrificio al sistema, a los jubilados y a los futuros jubilados que pudiera haber, y ahora estamos hablando ya de otra cosa, es decir, la caja, es decir, ya tenemos esto que ya está exigiéndose más. Alguien habla de decir, lleguemos hasta los 70 años, a mí me parece ya que es algo que se sale de todo, ¿no? Yo entiendo que no, y entonces digamos que ahí está un poco el debate, ¿no? Es decir, esa ley pide más sacrificios, pero ahora estamos hablando que yo ya tengo mis derechos para jubilarme o no jubilarme, y ahora es el dinero, ¿de dónde sale el dinero y cómo van a pagar a mí eso? Que yo creo que es el debate que está en la calle, por lo cual los pensionistas están protestando y están saliendo a las calles. Hablaremos de las posibles soluciones, es un tema candente, como saben, ahora mismo en los políticos, es el arma arrojadiza que están utilizando. También está con nosotros Paula Satrústegui, muy buenas noches. Buenas noches. Es la directora de Planificación Financiera de Avante Asesores, que es una entidad financiera independiente especializada en asesoramiento y gestión de activos. Ustedes miran a largo plazo, parece que mucho más que los políticos. Los que estamos ahora trabajando, ¿vamos a necesitar un complemento para la jubilación? Bueno, nosotros consideramos que el sistema de pensiones se creó hace 100 años, cuando la esperanza de vida nada tenía que ver con la actual. Seguimos manteniendo el sistema de pensiones con ciertas reformas que consideramos que no son suficientes, con lo cual dependemos de un sistema de pensiones
que no es que vaya a desaparecer, pero sí que va a ser cada vez más incierto, con lo cual creemos que para cumplir nuestros objetivos, para cumplir nuestro plan y para poder vivir en la jubilación como queremos vivir, vamos a tener que hacer un esfuerzo de ahorro privado para complementar esa pensión que podamos recibir y que a día de hoy pues, es un poco incierta. Al menos para si queremos mantener el nivel de vida que tenemos cuando efectivamente. Estamos trabajando. José Antonio Salvador, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Él es decano de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. En todo esto podemos hablar de injusticia, de no injusticia, pero bueno, la realidad es que cada vez vivimos más, cada vez menos gente trabaja, las cuentas no salen. Vamos a ver, evidentemente las cuentas no salen porque, como ya he dicho, esto está pensado para personas que se jubilaban a los 65 y a los 70 llegaban pocos, ¿no? Ahora ya la esperanza de vida ha crecido y el problema fundamental es que no somos capaces de generar empleo. Si fuéramos capaces de llegar a los 22 millones y medio de trabajadores en los próximos 5 años, con un empleo más productivo, por tanto con bases de cotización más altas, probablemente podríamos llevar mejor la situación. Bueno, pero parece que en esto hemos tirado la toalla y que no somos capaces de generar ese empleo. Con lo cual, el sistema, tal y como está pensado ahora mismo, el sistema no es viable. En la medida en que el sistema de reparto que nosotros tenemos, donde las personas que están trabajando actualmente cotizan para pagar las pensiones de los que ahora están jubilados, el sistema como tal no es viable. Lo que ocurre es que las pensiones se cobrarán, ya veremos en qué cuantía, pero con otros impuestos, con cargo de otros impuestos, porque evidentemente no vamos a dejar a las personas sin pensiones. La cuantía que se cobre, pues ya podemos discutir en cómo va a crecer o no va a crecer, porque lo que es verdad es que en los últimos 10 años el gasto en pensiones en España ha crecido un 50%. O sea, se ha doblado el gasto de pensiones. Estamos ahora gastando 140.000 euros, significa que cada 10 euros que gasta el Estado, 4 van para pensiones. Entonces, ¿es planteable un crecimiento al mismo ritmo en los próximos 10 años en la medida que las grandes generaciones de finales de los 50 y principios de los 60 se jubilen? Pues eso es lo que tenemos que plantearnos, la viabilidad de si eso es posible pagarlo. Bueno, lo que está claro que el futuro es incierto, el envejecimiento de la población española tendrá efectos en el mercado laboral, ya lo está teniendo, algunos datos son casi contradictorios, ya que el envejecimiento propicia una caída del paro al 8% en 10 años. Eso sí, cada 100 trabajadores en activo tendrían que soportar a un 35% de mayores de 65 años o incluso más. La semana pasada los abuelos, les decíamos, las personas mayores, los jubilados, los que han levantado este país, tomaron las calles. Pero las pensiones es un problema que nos afecta a todos. Miles de pensionistas han salido a la calle en los últimos días, en la Plaza Mayor de Valladolid o alrededor del Congreso de los Diputados. Están indignados por la subida del 0,25% de sus pensiones, unos 2 euros al mes en una pensión media. ¡Es mierda pura! ¡Mierda pura! Eso es una porquería. Ni un autobús. Una porquería, ni para una barrita. Es un intento de engañarnos, de llevarnos por el camino que ellos quieren. Piden volver al baremo del IPC. Hasta la reforma de 2013 la inflación del mes de noviembre marcaba lo que iban a subir las pensiones. Ahora lo fija el factor de revalorización, una fórmula que incluye también otras variables como la situación de la seguridad social. Se ha mantenido durante la crisis la situación de cohesión en buena parte, es porque una parte de estas pensiones van a cubrir los gastos que tienen las familias. Tras las movilizaciones, las pensiones han ocupado el centro del debate político. Como primera reacción, el ministro de Hacienda ha realizado una contraoferta, rebajar el IRPF de los jubilados de edad muy avanzada. Reconozca que en la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores. Según los técnicos de Hacienda, solo beneficiaría al 40% de los pensionistas, el resto no está obligado a presentar la declaración de la renta. La situación está revuelta tras las reformas de los últimos años. En 2010 se retrasó la edad de jubilación, que en 2027 será de 67 años. En 2013 se modificó el cálculo de la pensión. De los 15 años cotizados de entonces se pasará a los 25 de 2022. Desde el Gobierno se ha lanzado la propuesta de que se puedan eliminar los peores años para mejorar la cuantía. También el presidente del Gobierno proponía complementarla con los planes de pensiones. Ahora que las cosas empiezan a ir bien, es el momento de volver a ser previsores. Desde los poderes públicos debemos incentivar que el ahorro piense en el largo plazo.
Además, en enero de 2019 entrará en vigor el índice de sostenibilidad, un coeficiente corrector que tiene en cuenta la esperanza de vida. Mientras, el Pacto de Toledo sigue debatiendo una nueva reforma que garantice el sistema público de pensiones. Este febrero alcanzaron los 9,5 millones en España y las 610.000 en Castilla y León. La pensión media nacional es de 932 euros, la de jubilación de 1.077 y la regional de 917, la de jubilación 1.056 euros. La hucha de pensiones está casi vacía. De los 66.800 millones de euros que llegó a tener en 2011, ahora solo hay 8.000. Bueno, dicen que no habrá dinero ni para pagar las extras y que el gobierno va a tener que pedir unos préstamos para hacer frente. La primera pregunta, ya lo hemos ido adelantando en la primera pregunta, pero ¿este modelo va a ser viable para el futuro o no? Bueno, mi planteamiento es un poco que a lo mejor es un problema de gestión, porque como el gobierno anterior había una hucha de pensiones, era cuando las crisis tenían los peores valores, no se tocaba la hucha, el propio dinero que se metió en ese fondo creó más dinero y ahora, lo acaba de decir el presidente, que estamos ya saliendo de la crisis, que vienen mejores tiempos, que dicen que hay más crecimiento, que dicen que hay menos desempleo y ahora es cuando se vacía la hucha. Eso parece que no es muy explicable. Yo creo que puede ser un problema de gestión. Y respetando a la contertulia, que dice que efectivamente va a haber que hacer esos planes, ¿y quién los va a hacer? Con un índice de temporalidad de un 90%, la reforma laboral no ha servido para mucho, hay más temporalidad, hay trabajo más en precario, hay trabajadores, porcentajes de trabajadores que un 14 creo que no llegan a final de mes, un 24% que viven en torno a la pobreza. Es decir, yo entiendo que el trabajo ahora se reparte entre varias personas, puede que se baje el desempleo, pero eso desde luego no está funcionando para el sistema tampoco. Entonces yo creo que va a ser ese Pacto de Toledo donde todos digamos, oye, esto es un problema de una crisis nacional y un problema gordo que todos tenemos que ver qué hacemos con esto. Pero para mí es un problema de gestión. Es verdad que hablaba con el anterior gobierno, hemos pasado una crisis, ha habido dinero que destinar a ayudar a los contratos, es decir, han cambiado muchas cosas, que no sé si eso es justificable o no es justificable, pero la realidad es distinta. El tema es, ¿cuándo se llegó la hucha? Que además, ya el concepto de hucha me deja muchas dudas sobre si lo que se hizo fue una hucha o simplemente fue una campaña de imagen. Pero la cuestión es que eso lo llenó la construcción, ¿vale? La construcción aquí generaba mucho dinero. De cada 4 euros que recaudaba el Estado, uno le proporcionaba la construcción. Pero claro, acabábamos de 100.000 viviendas al año, más que Alemania, Francia y el Reino Unido juntas. Vivíamos en una ficción financiera, porque además traíamos capital de fuera con el que financiar eso. Eso nos ha generado esos recursos que luego, con el devenir normal de la economía, cuando la construcción ha vuelto a su ser, pues todo eso se ha dilapidado, se ha gastado. Porque ahora las personas que cotizan menos, porque en la crisis lo que se ha producido es una bajada de salarios, porque hemos buscado empleo a base de reducir precios y salarios como una forma de competir. Esto tendría que explicar que eso tiene consecuencias, es un efecto del euro, ¿no? Cuando tú no tienes una moneda que puedes devaluar, pues lo que haces es un ajuste real. Ganas competitividad a base de bajar precios y salarios, que es lo que hemos hecho. Entonces las bases de cotización de muchos trabajadores han bajado, las pensiones de la gente que se jubila son más altas porque han cotizado más años y entonces eso ha generado un desequilibrio en el sistema. Y el sistema no se va a equilibrar en los próximos años, se va a ir a desequilibrar porque hay más gente. Entonces lo que hay que pensar es con cómo vamos a pagar las pensiones del futuro, con un sistema probablemente recurriendo a impuestos ordinarios. Pero como sacar, por ejemplo, el paro, las pensiones no contributivas, de esas hucha de la seguridad social, sería... Podemos hacer eso, pero en el fondo, ¿cuánto dinero hace falta? 140.000 millones para pagar pensiones, ¿cuánto va a crecer en los próximos años? ¿Cómo vamos a financiar eso? Lo podemos sacar por un lado o por otro, pero es que al final vivimos en la ficción. Es decir, ¿cuánto dinero hay que poner? Pues hay que ver cómo se va a pagar eso. ¿Con qué impuesto se va a pagar? Que a lo mejor la forma más racional de pagar eso no es con las prestaciones sociales, con la seguridad social como tenemos ahora, que es un impuesto al empleo. A lo mejor es mejor racional eso pagar como se paga en Dinamarca con el IVA, que luego se devuelve cuando vas a exportar y encima te permite ser más competitivo. Hay que plantearnos ¿qué dinero nos hace falta? Teniendo en cuenta también que el Estado ya debe 1 billón de euros, que nuestra situación financiera tampoco es muy boyante, y a ver cómo vamos a sacar ese dinero. Y plantearnos de verdad de dónde vamos a obtener los recursos con los que pagar las pensiones.
Y eso es lo que debemos plantearnos. Y dejarnos de si sacamos, metemos, porque claro, esto no, el envejecimiento de la población no solamente tiene el problema de las pensiones, tiene el problema de la sanidad. En la sanidad gastamos 80.000 millones de euros. Es decir, que está repartido en las comunidades autónomas. Y con la medida que la gente es más mayor, el gasto sanitario se nos dispara, el gasto farmacéutico crece, la asistencia social, la ley de dependencia, pues va a aumentar los gastos. Es decir, el Estado se va a incrementar mucho. Paula, también por referencias también que hablaba, claro, es que la situación de mucha parte de la sociedad es que está muy justa de dinero, es decir, para tener un poco más de dinero para ese plan de pensiones privado. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso, que hay situaciones y situaciones. Lo que sí que es verdad que todo lo que no ahorremos ahora lo vamos a tener de menos el día de mañana, porque el día que nos jubilemos la tasa de sustitución no es del 100%, es decir, si hoy vivo con un sueldo de 1.000 y no llego a final de mes, tenemos que ser conscientes que el día que nos jubilemos, si la tasa de sustitución sigue como hasta ahora, estamos en el 80% y eso va a ir bajando, con lo cual mi pensión va a ser de 800, de 600, de 500, depende de cómo esté la tasa de sustitución en ese momento, ¿no? Con lo cual es verdad que es un esfuerzo ahora, pero tienes que pensar un poco también en el futuro, ¿no? Porque cuando nos jubilemos seguiremos gastando, no dejamos de gastar por jubilarnos, ¿no? Con lo cual pues hay que intentar hacer un pequeño esfuerzo hoy para reservar un dinero para el día de mañana, independientemente si hay pensiones o no, porque aunque tengamos la pensión que tenemos a día de hoy no va a cubrir nuestro nivel de vida. El anuncio que ha hecho el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ¿cambia alguna cosa para que sea más atractivo el poder recuperar el dinero cuando pasen 10 años? ¿Tiene sentido eso? ¿O es el momento a lo mejor en el que esos fondos son cuando producen y no tiene mucho sentido sacar el dinero? O sea, yo creo que aunque la liquidez a partir del 10º año vaya en contra de la naturaleza del producto, que debe de guardarse para la jubilación, todo aquello que fomente el ahorro privado para complementar la pensión pública es más que bienvenido y es más que positivo, ¿no? Y tenemos el ejemplo en el País Vasco de los famosos EPSVs que también se pueden rescatar a partir del 10º año y no en el momento en el que se podían rescatar las EPSVs no hay una salida masiva de capital porque la gente se da cuenta que rescatar el plan de pensiones cuando estás trabajando es más caro que rescatarlo cuando estás jubilado, que es cuando menos rentas tienes. Entonces, a no ser que tengas una necesidad vital de sacar ese dinero, yo dentro de 10 años, el dinero que tenga disponible probablemente no lo saque a no ser que tenga una necesidad vital, porque me costará mucho rescatarlo, tendré que tributar por ello, cuando si espero la jubilación voy a tener que tributar un poquito menos. Por volver por el inicio, me imagino que los jubilados que han salido a la calle ven que la subida, por ejemplo, de los funcionarios no es de un 0,25%, es de un 1,5%. Sí, y bueno, se sienten... Quería decir lo que dice la compañera de tertulia. Un problema que tienen las pensiones es que las hayan considerado como un nicho de mercado para el sistema financiero. Entonces, a partir de ahí, las pensiones, desde el punto de vista de los pensionistas, no son un nicho de mercado, son un derecho. Y con arreglo a eso se tiene que gobernar. Sí que hay propuestas en la mesa del Pacto de Toledo para generar ingresos, como por ejemplo, el incremento en 2 puntos de las cotizaciones, que cuando llegó el gobierno lo redujo las cotizaciones. Ahora vería que subir otros 2 puntos para generar 7.000 millones de ingresos, con esos 2 puntos subiendo las cotizaciones. Y el incremento de las bases mínimas de cotización. Nosotros llamamos a eso de estopar las cotizaciones, porque ahora se cotiza hasta los 3.500 euros. Si se cotizara por todo, a partir de esos 3.500 euros, eso generaría 7.500 millones en las cotizaciones, o sea, en ingresos a la Seguridad Social. Las tarifas planas a los autónomos y a las contrataciones supondrían otros 3.470 millones. La equiparación de las bases medias de cotización de los autónomos y el régimen general generaría otra cantidad de 3.000 y pico millones. Los funcionarios de la Seguridad Social están cobrando de las cotizaciones y nosotros proponemos
que cobren como el resto de los funcionarios, cobren del Estado, pero no de las cotizaciones. Esos serían otros 3.800 millones. En el Pacto de Toledo hay muchas fórmulas, también dentro de los partidos políticos. Eduardo, gestión, distinta gestión, fórmulas puede haber, depende cómo se gestione. Porque es verdad que ahora ley de autónomos, que a mí me parece muy bien, ¿no?, para que se mueva el mercado. 12 meses, 50 euros, quien empiece, 22.000 millones creo que no gastamos de subvenciones de ese tipo para todo esto que sale de ahí, que está muy bien para mover el mercado, pero claro, eso no te va a venir a tus arcas. Si tú las arcas las estás moviendo de esa manera y las estás vaciando y no estás metiendo dinero ahí, luego no digas que no hay. Ahí lo puede haber, lo tendrás que sacar de otro lado de los presupuestos. Esa es mi opinión, es decir, como bien ha dicho aquí el contertulio, es un derecho que tiene esta generación y si todos los que estamos cotizando. Oiga, usted me está haciendo un poco de banco. Yo he estado metiendo ahí años y años un dinero para tener una pensión y ahora dice usted que me cambia las reglas del juego, que yo me tengo que ir a un plan privado y el plan privado sigo pensando, ¿quién pueda pagarlo? Que yo creo que hay mucha mayoría de la gente que, vamos, ni por asomo lo va a poder pagar. Quiero analizar lo que ha dicho el ministro Montoro. Sí. No sé si sirve de algo, no sirve de nada esa deducción que ofrecen a una parte de los jubilados. Yo creo que, como dice aquí el contertulio decano, son pequeños retoques que puede ser... Pero eso en concreto, ¿tiene sentido una deducción cuando la mayoría de los jubilados ni siquiera hacen la declaración de la renta? Pues entonces le puede venir bien a quien le venga bien. Pero no a las rentas más bajas, por decirlo de alguna manera. Claro, y no nos soluciona el problema tampoco de futuro, que ya no es el actual también, del 0,20, que yo entiendo que es un derecho, el decir, oye, me suben muy poco. Entonces, claro que todo lo que ha dicho ya el contertulio son medidas y muchas más que podamos imaginarnos, como digo yo, en un pacto de decir, aquí hay una crisis muy grande, nos tenemos que poner todos de acuerdo, también como dice un poco el decano, ¿de dónde sacamos esto? ¿Qué sistema nuevo hacemos? Eso es lo que tenemos que ver todos. Pero podemos ponernos de acuerdo, porque si a mí me mandan esa batería de sacar dinero, te voy a decir, vamos a tener complicado. Porque, por ejemplo, los autónomos, cuando decimos que tienen tarifa plana, pero es que un autónomo cuando empieza no tiene ingresos y ya está pagando la seguridad social. Uno de los problemas que tenemos precisamente porque no surgen empresarios aquí es que para empezar, durante mucho tiempo le hemos cobrado 350 euros sin facturar nada. Espera a que facture. Yo creo que primero hay que generar y luego recaudar, no recaudar y luego generar. Y a veces tenemos un problema de querer recaudar antes de tiempo y matamos a las empresas antes de que nazcan. Cuando subir 2 puntos las cotizaciones a la seguridad social, es decir, ya son muy altas, ya representan a 1/3 del salario, un poquito más de 1/3. Es un impuesto al empleo. ¿Nosotros generamos mucho empleo? Pensémoslo antes de hacerlo, porque a lo mejor lo que hacemos es matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, generamos menos empleo y eso hace que recaudemos menos. Yo creo que por otra vía impositiva, hay que pagarlo con impuestos ordinarios, teniendo en cuenta no generando más impuesto al empleo. A la banca. Es una de las... Bueno, el de la banca no es ninguna tontería. Es una de las opciones que Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa. Sí, pero yo creo que me parece que la sociedad hace morda a la banca para el lío este que han tenido 70.000 millones. Si nosotros se pidieran esos 1.000 cada año, en 70 años serían 70.000 millones. No veo yo que los bancos den hipotecas a 70 años. Y luego un poco la imagen. Los bancos han ganado, creo que este año, si no me corrige el señor decano, creo que 13.000 millones y ayer venía la noticia que los directivos se subían el 10%. Entonces, hombre, o sea, todos hemos dado esos 70.000 millones, estos señores el 0,25 y los señores de los bancos que han recibido ese dinero para rescatar los bancos, que yo entiendo que había que rescatarlos por el tema económico, se suben ahora un 10%. Hombre, también hay que tener un poco de imagen de cara a todo esto. Vamos a seguir proponiendo cosas para aumentar los ingresos del Estado, para mantener las pensiones, la sanidad y todo lo que son nuestros derechos. ¿Podía el Gobierno reducir el fraude fiscal del 20 y tantos % que está al 10%, como está de media en Europa? Un país donde haya un fraude fiscal del 23% no es un país serio, no es un país con gobierno. Reducir el fraude significa unos 90.000 millones de euros al año. Reducir la economía sumergida a la mitad, simplemente a la mitad, generaría otros 40.000 millones. Imagínese las cantidades que le voy diciendo. Que no nos digan ahora que no hay dinero para pensiones, por favor. Estoy de acuerdo, el fraude fiscal ayudaría, pero no es fácil de combatir. Porque el fraude fiscal es muy generalizado en España. Porque yo cuando un profesional va a mi casa, te voy a decir, siempre me dice, ¿con IVA o sin IVA? Cuando voy a lo mejor, por ejemplo, a un dentista, estoy esperando que me den una factura muchas veces. Es que el fraude fiscal en España está muy generalizado
y no es fácil de combatir. Estoy de acuerdo que hay que combatirle, porque precisamente además el que defrauda está en mejores condiciones para competir. El fraude fiscal del fontanero que va a su casa posiblemente sea difícil de combatir, pero las cuentas de los paraísos fiscales de las empresas del IBEX 35 a lo mejor es más fácil. Pero las del IBEX, es decir, si nos centramos en eso, las del IBEX 35 es una cantidad muy pequeña, porque decimos, el fontanero defrauda poco, el dentista a lo mejor no tampoco, algún abogado tampoco, algún economista tampoco, que vamos a ver cuánta gente aquí, es que el fraude es más general de lo que parece. A veces nos fijamos en el IBEX 35, que nos defraudan, que hacen cosas legales por culpa de nuestras normas, porque si yo me voy a Irlanda a producir, porque en Irlanda el impuesto de sociedades es el 15%, es porque la Unión Europea ha permitido que existan esas diferencias. O voy a pagar desde Holanda mis nóminas porque en Holanda se pagan muchos menos impuestos, es porque la Unión Europea lo ha permitido. Es que lo hemos consentido nosotros. Las empresas no están haciendo fraude, están aprovechando lo que nosotros hemos consentido que se haga. Pues, evidentemente, los políticos y los gobiernos son los que lo han permitido. Que las ganancias de los empresarios, según explicaban los economistas, que las invertían. No figuraba en los libros que las llevaran a los paraísos fiscales. Yo eso no lo he leído. Yo pensaba que las ganancias de los capitalistas eran para invertirlas, y aquí no se ve eso. Otra cosa que se ha hablado es que las propias empresas hiciesen un esfuerzo mayor. Yo no sé si se puede permitir o si se las puede pedir a las empresas que hagan una aportación mayor de la que se hace por trabajador. Yo, en mi opinión, creo que sería contraproducente. En la medida que si encarecemos el empleo, porque eso es encarecer el empleo, lo que vamos a hacer es que se genere menos empleo. Yo creo que lo que hay que hacer es que vamos a recaudar de otra manera, no con un impuesto directo al empleo como es la cotización social. Es decir, y luego, por ejemplo, el tema de los autónomos es que si muchos malviven y les hacemos pagar una seguridad social que no generan, con lo cual a muchos les forzamos casi al fraude porque es que no lo pueden pagar. Porque hablamos en general de grandes empresas, pero grandes empresas son 5, 6, es decir, vamos, a lo mejor son más, pero no hay tantas. Y lo que decíamos de que se va al paraíso fiscal, se va al paraíso fiscal para invertir desde allí. El dinero no está en una losa. Hay gente que lo tiene en Suiza, desde hace muchos años, metió una cuenta, eso sí, podemos, pero no es difícil, pero no es fácil de combatir porque los suizos no dicen nada, porque viven de eso. Pero en muchos paraísos fiscales lo que se va es para invertir desde allí y generar beneficios que pagan menos impuestos. Pero eso, ¿por qué existe Gibraltar? ¿Por qué existe la isla de Man? ¿Por qué existen las Islas Caimán? Eso no lo han creado los empresarios. Eso lo generan los políticos que son los que lo han permitido. O sea, no criminalicemos al que utiliza un instrumento que han creado otros para que exista. Porque Gibraltar existe porque queremos que exista. Bien, todo puede tener soluciones. Hablabas antes de lo del fraude. No sé en qué país nórdico ya va a desaparecer el dinero y aquí se va a pagar todo con tarjeta. Sería una vía. Se acabaría el fraude, ¿no? Pero no lo verás. ¿Por qué no lo veré? Porque quiero decir, yo creo que habrá que empezar a mover el Estado de otra forma. Nos estamos anquilosando, este sistema no está funcionando. Es lo que decir, es lo que digo yo, ese gran pacto de todos diciendo esto tenemos que sacarlo de algún lado. Ni el pacto de Toledo ni se ponen de acuerdo los grupos políticos porque se está utilizando desgraciadamente como un arma política. Entonces, ya que ellos no están aquí, hoy no están los partidos políticos, y por ir ya cerrando, soluciones. O, Paula, ¿cómo ves las pensiones dentro de 10 años? ¿Cómo deberían de ser? Para que todos, ya que estamos ahora cotizando, pues podamos cobrar y mantener el nivel de vida que tenemos. O sea, yo creo que volviendo a la primera parte, el sistema se creó en 1900 cuando la esperanza de vida a los 65 años era solo de 8 años. Y hoy, para llegar a la edad en que la esperanza de vida sea de 8 años, nos tenemos que ir a los 81 años. O sea, es que al final cada vez vamos a vivir más años y tenemos exactamente el mismo sistema. Y hay lo que hay. Entonces no podemos pretender que el mismo sistema que teníamos hace 100 años, cuando vivíamos mucho menos, nos vaya a funcionar a nosotros. Y eso pasa porque las pensiones se tengan que reducir y tenemos que tener en cuenta que tenemos una de las pensiones más generosas del mundo. Al final somos el segundo país más longevo de España, con la primera tasa de dependencia, y tenemos las pensiones más beneficiosas. Pues al final las cuentas no salen, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que ser conscientes que las pensiones de todo el mundo a futuro tienden a disminuir porque podemos aumentar los impuestos o podemos disminuir el gasto por otro lado, pero al final la diferencia es tan abismal que hay un momento en el que tenemos que parar, ¿no? Comparado con otros países, ¿cómo es la situación de España?
Bueno, ahí hay distintos sistemas. Nosotros tenemos un sistema solo de reparto, hay países como Chile que tienen un sistema solo de capitalización, que pasaron de la noche a la mañana de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Hay países como el sueco, como el inglés, que tienen un sistema mixto en el que parte es un sistema de reparto pequeño y hay otra parte de sistema de capitalización obligatorio, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que tenemos que ponernos de acuerdo, se tiene que poner de acuerdo todos los sistemas políticos, todos sabemos que tenemos un problema, porque la hucha se está reduciendo, con lo cual somos conscientes... Quedan 8.000 euros. Efectivamente, y debemos 10.000, y encima debemos 10.000 al Estado, con lo cual somos conscientes de que esa hucha se ha acabado y que no tenemos dinero suficiente, con lo cual lo que tiene que haber es, fuera de campañas electorales, como decías tú, un consenso entre los 4 partidos más importantes e intentar buscar una solución. Tenemos otro problema. Y termina, espera. Siendo conscientes de que vamos a tener que renunciar o no vamos a poder mantener estas pensiones que tenemos a día de hoy. Para que os hagáis una idea, a partir del 12º año, es decir, con 77 años, ya el sistema te ha pagado todo lo que has contribuido. O sea, todas aquellas personas que hoy tengan más de 77 años están viviendo de algo que no aportaron. Con lo cual, ahí vemos que el sistema no va a ser sostenible si vivimos de media 20, 25 años después de jubilados. Con lo cual, tenemos que reformar el sistema, tenemos que buscar una solución entre los 4 partidos políticos y tenemos que fomentar, en la medida de lo posible, el ahorro privado. Y no fijarnos en si es un banco el que lo hace o no, me da igual que sea un banco o sea lo que sea, lo importante es que consigamos que los contribuyentes consigamos ahorrar para poder complementar la pensión que tengamos el día de mañana, sea cual sea, que como he dicho, pues es una cosa incierta que no depende de nosotros. Pues para que los ciudadanos tengan, los trabajadores y los ciudadanos en general puedan disponer de dinero para vivir, no sé si para contribuir a un plan de pensiones privado, habrá que empezar por el reparto de la riqueza, que España, junto con Bulgaria, es el país donde más desigualdades económicas y sociales hay. Entonces, lo que necesitaríamos sería un gobierno que se proponga distribuir la riqueza más justamente. José Manuel, con algo más real, eso sería estupendo, pero la última pregunta, porque nos tenemos que ir, pero sí quiero que me responda como responsable un poco y representado de los jubilados. ¿Se han sentido solos, que hayan salido solamente los pensionistas, los jubilados, que la gente un poco que está trabajando, incluso los jóvenes piensen que es una cosa vuestra solamente? Pues sí, porque cuando decimos que lo que pedimos es la consolidación del sistema de pensiones, eso quiere decir que los que se van a jubilar en el futuro, más o menos cercano, cada uno como lo tenga, es a los que más le va a influir. Entonces, sí, nos gustaría que la generación siguiente, los siguientes a nosotros, pues que nos acompañaran en las manifestaciones, porque se estarían manifestando por ellos mismos. Para concluir, no sé qué mensaje de reflexión para... Hombre, hay una cosa que me preocupa en la calle, ¿no? Si tú sacaras una cámara a la calle y preguntaras a la gente de las pensiones, todo el mundo dice, si no va a haber pensiones, si no vamos a llegar, si no vamos a cobrar... Damos por hecho ya. Eso está en la calle, y eso yo no creo en eso. Yo apuesto por el sistema público de pensiones, yo apuesto por un Estado intervencionista, como dice el contertulio decano, busquemos otros impuestos y busquemos otras fórmulas. Está claro que ahora es con lo que se cotice la parte que sea de ahí y el resto vía presupuestos, y habrá una parte del Producto Interior Bruto que tiene que ir para pensiones siempre, porque no se puede ir tanto a lo que se ha dicho ahora, usted ya ha agotado lo que metió en este sistema, eso sería un capital puro privado. No, el Estado, yo entiendo que tiene que ser intervencionista, se tiene que ir a un sistema solidario, donde unos tienen más que otros y tiene que haber pensiones para todos, eso es lo que yo entiendo. Y esos planes de pensiones los pagará el que tenga, y hoy en día la mayoría de los trabajadores no tienen dinero para los planes de pensiones, esa es la realidad de este país, porque podríamos ser como los países nórdicos, se pagan muchos impuestos y tienen todo tipo de servicios, de ayuda a familia, de todo lo que nos podamos imaginar, paga mucho, pero genera mucho y los salarios son muy altos, lo que no pasa en España. Para cerrar. Yo lo que creo es que teníamos que dejar la demagogia, sobre todo por parte de los que participan del Pacto de Toledo, dejar en pensar en los pensionistas como votantes y plantearnos cuánto dinero va a hacer falta en los próximos años y cómo vamos a obtener esos recursos. Y yo creo que además son cifras que salen, que se hacen, porque sabemos los que se van a jubilar en los próximos años, siempre hay una lista de fallecidos, pero tenemos las estadísticas de los que no llegan a esa edad.
¿Cuánto nos va a hacer falta en los próximos 20 años? ¿Cómo vamos a financiar esto? ¿Vamos a dejar de hacer política con esto? Yo sé que esto es una quimera, porque en España lo hacemos con la educación, nos encanta hacer política y demagogia con estas cosas. No, vamos a ser realistas, vamos a sentarnos, vamos a hablar del problema y a la gente le vamos a decir la verdad, que no son gente deficiente, que es gente normal, que puede pensar y puede entender las cosas. Y vamos a decirle cómo vamos a financiar esto. Porque precisamente para quitar incertidumbres. La gente está convencida que no va a cobrar la pensión. ¿Pero por qué? ¿Qué rumor? ¿A quién ha corrido ese rumor? ¿Y por qué piensa eso? Porque a lo mejor es que no está acostumbrado a que no digan la verdad. El gobierno fomentando los planes de pensiones privadas. A mí es que, yo creo que se hace cuando daño. les escucho la demagogia, entonces es cuando empiezo a temblar. Porque entonces no arreglaremos el problema nunca. Tenemos que irnos. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Seguro que nos va a tocar seguir hablando de las pensiones porque el problema no está solucionado ni mucho menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Habrá segunda parte para hablar de las pensiones porque también tenemos pendiente un encuentro con Tomás Burgos, el secretario de Estado de la Seguridad Social, también con Magdalena Valerio del Partido Socialista, que también forma parte del Pacto de Toledo, para ver si se ponen de acuerdo y se soluciona un problema que desde luego nos afecta a todos. Nada más, pasen una feliz noche, nos vemos el próximo miércoles.